Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Pues últimamente me están insultando mucho, me están faltando al respeto y descalificándome y metiéndose conmigo diciendo que si soy un sectario, que si defiendo lo imposible, que si pertenezco a una secta, que si predico otro evangelio, que si patatín, que si patatán. Y bueno, vamos a hablar hoy un poquito precisamente si este es otro evangelio de Cristo o el otro evangelio es el que algunos enseñan, porque acusar a otros de vivir un evangelio diferente al que predicó Jesucristo o enseñar a los apóstoles realmente puede ser como un tiro en el pie o como vulgarmente se dice escupir hacia arriba, ¿no? Al final acaba cayéndote o acabas haciéndote tu propio daño, porque vamos a analizarlo, vamos a analizarlo. Incluso un comentarista de mi vídeo, algunos comentarios los he tenido que borrar porque eran realmente groseros y ofensivos, pero bueno, uno me puso un enlace de un vídeo que intentaba refutar el Evangelio de Cristo y el libro de Mormón, y me insistía, no sé si lo había grabado él, la verdad es que no vi el vídeo, pero no, como no sé la cara del comentarista, no sé si era el que me pasaba un vídeo de otro o era el propio que me insistía en que lo refutara, el que había creado el creador de ese vídeo. Lo que sí que está claro es que de nuevo nos llaman secta, llaman que enseñamos otro evangelio y bueno, vamos a poner a prueba, vamos a hacer un test, vamos a hacer algunas cosas para analizar realmente si nosotros enseñamos otro evangelio o son nuestros hermanos cristianos los que realmente están enseñando otro evangelio y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días están enseñando el verdadero evangelio de Cristo. Porque la clave la tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos a Pedro predicando el Evangelio, a Pablo enseñando y organizando iglesias, a Juan el Amado escribiendo un Evangelio, contándonos un Evangelio y algunas epístolas, y el propio Jesucristo, ¿no? Narrándonos las palabras de vida eterna, ¿no? Y vamos a analizar algunas cosas. Voy a invitar, no quería, iba a decir desafiar pero no, voy a invitar a las personas a que refuten o que me contesten estos argumentos que voy a presentar para analizar realmente cuál es el verdadero evangelio de Cristo y si nosotros, los santos de los últimos días, estamos enseñando otro evangelio. ¿Por qué? Porque Moroni le dijo a José Smith que las planchas estaban enterradas en un cerro y de allí consiguió esas planchas y tradujo y obtuvo el libro de Mormón. Y a partir de ahí dicen, pero realmente la historia de la iglesia no empieza con Moroni, empieza con la primera visión. En la primavera de 1820, José Smith fue a un bosque a orar para pedir sabiduría a Dios y tuvo lo que llamamos la primera visión. Es decir, vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, que se le manifestaron a él y le dijeron que todas las iglesias estaban en error y que la iglesia iba a ser restaurada por su mano en estos últimos días para traernos la plenitud del Evangelio, para restaurar el verdadero Evangelio de Cristo. Y ahí empieza la restauración del Evangelio. Y ahí empieza la Iglesia de Jesucristo y voy a testificar de ella y vamos a hacer una comparación, vamos a hacer un análisis, como hemos dicho, vamos a utilizar la Biblia y por supuesto vamos a utilizar la historia. Este es el libro que refuta prácticamente casi todas las falsas enseñanzas del cristianismo tradicional, porque habla de historia de forma imparcial y utilizando esto y algunas otras fuentes como la inteligencia artificial que nos da muchos datos y nos da fuentes, vamos a analizar algunos puntos para ver si realmente en el primer siglo, donde tenemos la Biblia, incluso el segundo y tercer siglo, antes del concilio de Nicea, donde ya se pudre todo completamente y el cristianismo ya queda en manos de reyes y gobernantes paganos, no cristianos, y ya se reorganiza todo en base al Imperio Romano, con lo cual ya no queda ninguna institución visible de la iglesia que fundó Cristo. Vamos a analizar esto y vamos a ver, recordando siempre que aparte de la Biblia, que también tiene versículos que se pueden interpretar de una manera u otra, aparte de la Biblia tenemos los primeros padres de la Iglesia, de los cuales nunca hay originales, son todo posteriores, y hay muchas contradicciones y muchas diferentes opiniones entre ellos. Y sobre todo hay muchas cosas que se utilizan, como si lo hubieran dicho los primeros sucesores o seguidores de los apóstoles, la segunda o tercera generación,
que realmente no enseñaron eso. Solo a lo mejor se puede interpretar o se puede deducir sus enseñanzas. Pero vamos al análisis, que no quiero hacerlo muy largo, pero realmente creo que es interesante. El Evangelio de Cristo tiene que estar en la Biblia y tiene que estar en la historia. Si no, no es el Evangelio de Cristo, será otro Evangelio. Este sería realmente. Y vamos, he sacado 17 puntos, voy a ir brevemente explicándolos y vamos a ver si este es el Evangelio de Cristo de los primeros 3 siglos o no es el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, la costumbre de bautizar a los bebés. El bautismo de bebés, que se practica en la Iglesia Católica y en muchas iglesias protestantes reformadas, las históricas sobre todo, no se conoce en los primeros siglos de la Iglesia. Es a partir del siglo IV o V que se empiezan a bautizar bebés. No hay absolutamente ningún registro específico, concreto y claro de que se bautizaran bebés, porque el bautismo era para arrepentimiento. Cristo mandó enseñar y bautizar. A un bebé ni se puede arrepentir ni se le puede enseñar. Es una práctica tardía que empieza ya a partir del siglo IV o V. Por lo tanto, ¿vemos el bautismo de bebés en los primeros siglos? No. Por lo tanto, el que practica el bautismo de bebés está viviendo otro evangelio, no el Evangelio de Cristo. Segundo punto, la veneración de las reliquias de los santos. Durante siglos se creía que los restos orgánicos de aquellas personas que se consideraban santos tenían poderes mágicos, se les rendía culto, se les levantaban templos y edificios para adorar y se buscaba el favor de esas reliquias porque tenían poderes mágicos. Esto no se ve hasta el siglo IV o V. ¿Lo vemos en la Iglesia original de Cristo? No. Quien cree en esto está practicando otro evangelio, no el Evangelio de Cristo. Tercero, la oración hacia los santos. Cristo enseñó claramente: oraréis al Padre en mi nombre, no hay otra manera. Cristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí, nadie. Por lo tanto, orar a un santo o a una virgen no es una práctica cristiana del siglo I, ni siquiera del segundo o el tercero. De hecho, la oración a los santos empieza a partir del siglo IV. Por lo tanto, el que ora a un santo o a una virgen no está viviendo el Evangelio de Cristo, está viviendo otro evangelio. Cuarto, la creencia de la unicidad, porque no crean que me voy centrando solamente en el cristianismo católico, sino en todo tipo de cristianos. Esto va para católicos, protestantes, evangélicos, adventistas, testigos, cualquier otro grupo religioso que tengamos que sea de origen cristiano, me estoy refiriendo a ellos. En este caso, el cuarto punto sería la unicidad. Encontramos que Dios es el mismo, el Padre, el Hijo es el mismo, que el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo, y que el Espíritu es el Padre y el Padre el Hijo. No lo encontramos. Solamente retorciendo las Escrituras, como lo hacen, se puede defender esa doctrina, pero nadie lo enseñó en los primeros siglos. Ni está en la Biblia, ni está en los siglos siguientes. Ya empieza con Sabelio en el siglo III, en adelante, con los modalistas y demás, pero no lo encontramos ni en la Biblia ni en los primeros siglos. Por lo tanto, el que cree en la unicidad no está viviendo el Evangelio de Cristo, está viviendo otro evangelio. El guardar el sábado como día de reposo, ¿lo encontramos en el Nuevo Testamento? En absoluto. ¿Lo encontramos en los primeros siglos de la Iglesia? En absoluto. Por lo tanto, el que quiere guardar el sábado como día de reposo en lugar del domingo, que es lo que vemos claramente en la Biblia, que se sigue guardando el día de reposo. No es que no guardemos el día de reposo, simplemente que del sábado judío se pasa al domingo cristiano. Y se sigue guardando el día de reposo, pero en vez de sábado se guarda el domingo. Eso es lo que vemos en la Biblia. Por lo tanto, el que guarda el sábado hoy en día como día de reposo está viviendo otro evangelio, no el evangelio original de Cristo. El 6, las transfusiones de sangre. Vemos que se prohibieran las transfusiones de sangre, ni siquiera existían, ni en el siglo I, en el segundo, ni en el tercero. Por lo tanto, el que niega una transfusión de sangre para salvar una vida humana no está viviendo el Evangelio de Cristo, está viviendo otro evangelio. ¿La creencia en la sola fide la encontramos en el Nuevo Testamento? No. Ahí, retorciendo de nuevo las Escrituras, se intenta demostrar que solamente la fe nos salva. Pero la única vez que aparece sola fide en la Biblia es en forma negativa, es decir, ¿podrá la fe salvarte? No. Por lo tanto, esto es algo que viene de la Reforma del siglo XVI. Antes no lo encontramos. No lo encontramos antes de la Reforma, esta enseñanza. Por lo tanto,
¿Este es el Evangelio de Cristo? No. El que cree en la sola fide está viviendo otro evangelio. Octavo, el rezo del rosario. ¿Encontramos el rezo del rosario en el Nuevo Testamento en los primeros siglos? No. Es a partir del siglo XII y XIII, tan tarde como el XII y el XIII, que se empieza a rezar el rosario. Y como hemos dicho, Cristo enseñó: oraréis al Padre en mi nombre, no a la Virgen ni a los santos, y menos de una forma así tan cadencial, tan repetitiva, como es el rosario, que es del siglo XII y XIII. El que reza el rosario está viviendo otro evangelio, no el evangelio de Cristo. La primera comunión, famosa primera comunión, no existe ni en el siglo I, ni en el II, ni en el III. De hecho, es en el Cuarto Concilio de Letrán, año 1215. Nos tenemos que ir al siglo XIII para ver la institución de la primera comunión. ¿Lo vemos en el Nuevo Testamento? No. Por lo tanto, es otro evangelio. Esto sí que es, con todo lo demás, otro evangelio de Cristo. Vamos al punto 10. La sola escritura, la famosa sola escritura, ¿podemos encontrarla en el Nuevo Testamento? Pues la encuentran los que, retorciendo algunas escrituras, pretenden justificarlo, aunque no lo enseña específicamente, ni claramente, ni concretamente en ningún pasaje de las escrituras. Por lo tanto, esta es una enseñanza también de la Reforma, siglo XVI. Antes nunca nadie había enseñado que la sola escritura es la única autoridad infalible, que dicen nuestros hermanos protestantes, y que tantas discusiones tienen con los católicos. Y ahí les damos la razón a los católicos de que esta doctrina de sola escritura ni es bíblica, ni es antigua, ni se practicó en la primera iglesia de Cristo, en la iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el que cree en sola escritura no vive el evangelio de Cristo, por lo tanto está viviendo otro evangelio. Esto es claro, otro evangelio. Sigamos, vámonos al punto 11, la persecución y condena de los herejes, es decir, perseguir, atrapar, condenar y ejecutar al que no crea como tú. Es una práctica del Nuevo Testamento. Vemos a Cristo y los apóstoles persiguiendo a los que piensan diferente. No, esto empezó con el emperador Teodosio, edicto de Tesalónica, creo que es en el siglo IV, el año 380, cuando la iglesia cristiana llega a ser la religión oficial del Estado. Y el emperador impone que el que no crea en el cristianismo arriano, no al contrario, el cristianismo trinitario, será considerado hereje, y como hereje será considerado enemigo público, y por lo tanto será perseguido y ajusticiado. ¿Ese es el evangelio de Cristo? ¿Esto lo podemos ver en el siglo I, II o III? No. Por lo tanto, los que practicaron la persecución de herejes y todas estas cosas no viven el evangelio de Cristo, viven otro evangelio, no el de Cristo. La creencia en la predestinación, las doctrinas calvinistas, ¿lo vemos en las escrituras? No. Retorciéndolas, vuelvo a decir, se pueden encontrar algunos versículos que retorciéndolos se pueden interpretar, pero nunca en el Nuevo Testamento vemos a nadie enseñando específica y concretamente la predestinación, de que Dios ha escogido unos pocos para salvación y el resto se van al infierno. O sea, es el capricho y voluntad del Señor crear a miles de millones de hijos suyos, y solo unos poquitos selectos, y según su voluntad y su capricho, son salvos, y el resto a condenación eterna. ¿Esto lo enseñaron los apóstoles? No. ¿Lo vemos en los primeros siglos? No. Por lo tanto, el que cree en la predestinación no vive el evangelio de Cristo. ¿Qué está viviendo? Otro evangelio, no el evangelio de Cristo. El punto número 13, la Inquisición. Bueno, una institución oficial de la Iglesia que perduró durante siglos y que durante siglos persiguió herejes, persiguió a todo el que pensaba diferente y asesinó a miles de personas, no a millones. Ya pueden ver mi vídeo de la leyenda negra. No fueron millones, pero fueron miles de torturados y miles de ejecutados por pensar diferente. Eso lo enseñó Cristo, lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Vemos a Cristo persiguiendo al que piensa diferente? Al contrario, Él dijo: perdonad a los que os persiguen, orad por los que os ultrajan. Y a los que le perseguían, ya lo tienen en mi vídeo, pueden verlo, los que no pensaban igual decía: dejadlos, el que no es contra mí es por mí.
¿Y vosotros de qué espíritu sois cuando piden los apóstoles que baje fuego del cielo para que consuma a los samaritanos que los habían rechazado? ¿Vosotros de qué espíritu sois? ¿Del espíritu del demonio? ¿Ese es el evangelio de Cristo? No, ese es otro evangelio. Por lo tanto, la Inquisición, tanto católica como luego las persecuciones protestantes, son otro evangelio. La quema de brujas de los protestantes mataron a más. Protestantes llegaron a matar a más personas que la Inquisición católica. ¿Ese es el evangelio? No, ese es otro evangelio, el evangelio de perseguir, condenar y asesinar al que es diferente a ti, al que no cree lo mismo que tú. Ese no es el evangelio de Cristo, ese es otro evangelio. La creencia en el purgatorio no aparece hasta el siglo IV. Se empieza a ver la idea y se cumple o se determina en el siglo XIII. Es tan tardío como el siglo XIII. En la Biblia no vemos purgatorio, vemos lo de nuevo retorciendo las escrituras, algunas ideas que vagamente puedan ilustrarnos. Pero es que son todo doctrinas de hombres que se han generado siglos después y ahora, cuando tienen que justificarlo, pues intentan buscar en las escrituras algún justificante que no existe. Por lo tanto, el que cree en el purgatorio no vive el evangelio de Cristo, porque no existían en los primeros siglos. ¿Qué está viviendo? Otro evangelio. Rápidamente, nos quedan 3 nada más. Podríamos poner muchas, pero vamos a poner 3 más. La salvación asegurada. Calvinismo también. Salvos, siempre salvos. ¿Eso lo enseña la Biblia? No. ¿Lo enseñaron los apóstoles? No. Ni tenemos registros en los primeros siglos. Es una idea de la Reforma, siglo XVI. Por lo tanto, el que cree en la salvación asegura de que la salvación no se pierde. Está viviendo otro evangelio, no el evangelio de Cristo. El celibato obligatorio. Obligatorio. ¿Lo enseña la Biblia? En absoluto. En absoluto la Biblia dice que los sacerdotes tienen por obligación que mantenerse solteros y no casarse. Sin embargo, hasta el siglo IV no se convierte en obligatorio y es una de las normas. Que además, según dice nuestro libro, lo podemos ver aquí, algún día haré un vídeo sobre el celibato específicamente, fue cumplido de forma muy regular. Muchísima gente no lo cumplió. Es decir, durante siglos se les prohibió a los sacerdotes de casarse, pero todos los sacerdotes convivían con alguna mujer sin estar casados. Por lo tanto, la mayoría de los sacerdotes cristianos que se les obligaba a hacer votos de castidad, luego no lo cumplían y por lo tanto, en vez de estar casados y tener su familia como debería ser lo normal, pues vivían adulterando o fornicando porque se les prohibía algo tan natural como formar una familia y recibir hijos dentro de un matrimonio como el Señor enseña en las Escrituras. Y finalmente, pues bueno, volviendo a las cruzadas, ¿no? Asesinatos a miles, asesinatos tremendos y las cruzadas de los cátaros, por ejemplo, casi 500.000 de muertos en 20 años por un orden de un papa que mandó asesinar a todos aquellos que no creían, que no se sometían a ellos. Y organizando ejércitos y aliándose con ejércitos, conquistan a sangre y fuego todo un territorio francés, asesinando a miles y miles y miles. ¿Eso lo haría Cristo? ¿Eso lo enseñó Cristo? ¿Lo vemos en el Nuevo Testamento, Cristo haciendo algo parecido? Están los primeros siglos de la Iglesia, que donde la Iglesia era perseguida, precisamente la Iglesia era la perseguida. Los primeros cristianos eran perseguidos, morían como mártires, no asesinaban al que pensaba diferente. Por lo tanto, los que practicaron las cruzadas no vivían el evangelio de Cristo, por lo tanto que vivían otro evangelio. Como he dicho, podría estar aquí horas y horas diciendo cosas, pero no quiero alargar mucho, solo reflexionar. Este es el evangelio de Cristo. Estas cosas que he dicho las podemos encontrar en los primeros siglos, lo podemos encontrar en la Biblia, lo podemos encontrar en la historia, en absoluto. Son prácticas y creencias no cristianas, no bíblicas, ni tempranas. Se desarrollan, la mayoría de estas barbaridades se empiezan a desarrollar desde el siglo IV en adelante. Por eso yo siempre digo que ni la Biblia ni los primeros cristianos, aunque tenemos pocos registros, no hay originales, insisto, que alguno me dirá, pero Ignacio de Antioquía ya dijo en el año 108 que si patatín patatán. De Ignacio de Antioquía no tenemos ningún registro original. La copia más antigua es del siglo V o VI, si no recuerdo mal, y hay 3 versiones, la larga, la corta y la media, y las 3 son contradictorias. Y si creo que es la larga, que el propio escriba que la realiza dice que acá ha hecho unos cambios.
porque le parecía que lo que había dicho Ignacio no era correcto. O sea que hay que llevar mucho cuidado con lo que leemos. Pero básicamente en los primeros siglos, los padres prenicenos que se llaman antes del concilio de Nicea, eran muy cautos, eran muy respetuosos y no enseñaban absolutamente nada de lo que hemos visto. ¿Y por qué era entonces necesaria la restauración? Lo vemos, que era necesaria la restauración de todas las cosas. Y ahora quiero hablar muy brevemente para terminar de cuál es el verdadero evangelio. Nosotros, como santos en los últimos días, lo que culturalmente podemos conocer como el mormonismo, la doctrina del mormonismo, es el evangelio restaurado de Cristo y es el verdadero evangelio, no es otro evangelio, es el evangelio original, el evangelio primario, el que predicó Cristo, el que enseñaron los apóstoles y el que vivieron los primeros cristianos. Ese es el verdadero evangelio. Lo que pasa es que se hacen caricaturas, hay prejuicios, que si la poligamia, que si no sé cuánto, que si no sé menos. Se intenta caricaturizar, se intentan burlar, se intenta desprestigiar al profeta José, que era un hombre imperfecto, pero un hombre que buscaba aprender de Dios, que cada cosa que tenía duda le preguntaba a Dios, no se inventaba cosas, no interpretaba cosas, él preguntaba a Dios y Dios le respondía, y tenemos ahí los registros. Y es un hombre que se esforzó por hacer la voluntad de Dios y que por medio de él se restauró el Evangelio. Recibimos el sacerdocio y la autoridad de Dios, recibimos las llaves y el poder de Dios para sellar en la tierra y en los cielos, y se organizó la iglesia como era la iglesia original, con apóstoles y profetas, con la autoridad del sacerdocio y con la revelación de Dios. Esas son las tres características básicas de la iglesia en el Nuevo Testamento que ninguna otra iglesia tiene hoy en día. 12 apóstoles, revelación y la autoridad y las llaves de Dios. Esas son las tres básicas, hay más, ¿no? Pero las tres básicas que solamente tiene la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este Evangelio, que es singular, que es maravilloso, que es celestial, porque no solo nos da lo que ya recibimos en la Biblia, sino que nos amplía mediante el libro de Mormón y las revelaciones que están dentro de convenios, eso nos amplía muchísimo mejor el plan de salvación, lo que el Dios ha preparado para nosotros y la verdadera entendimiento de la expiación de Jesucristo, lo que significa para nosotros. Sobre todo, porque hay muchos que hoy en día por ahí ves muchos apóstoles autonombrados y pastores autonombrados, o sucesiones apostólicas completamente ilógicas, falsas y montadas de atrás para adelante. Y aquí hablamos de una restauración de todas las cosas. Dios llama a un profeta, le da la autoridad y le da la comisión de hacer una obra. Y la obra se desarrolla hasta la actualidad, donde tenemos una iglesia hermosa, sobria, sencilla, completa, que se ha ganado el respeto de la gente, la solidaridad, porque trabajamos y ayudamos a las personas, porque fomentamos la familia, la educación, porque no hay ninguna secta ni de lejos, no hay ningún control ni ninguna manipulación de las personas. Es una iglesia que si lo miras, fuera de caricaturas, como digo, de prejuicios, pues verás una iglesia muy hermosa, a la que invito a que vengan. Es tan sencillo como eso. Si piensan que la iglesia de Jesucristo es una secta, pues vengan y vean. Vengan un domingo a la capilla, vengan 2 o 3 domingos. Hagan el esfuerzo. En vez de criticar, reírse, burlarse o caricaturizar, vengan a la iglesia. Entren un día, busquen la que esté más cerca de su casa, entren un día, vayan a la reunión, asistan luego a las clases y vean qué tipo de personas hay ahí, qué se enseña, qué espíritu hay y cómo se comportan las personas, siendo imperfectos, porque nadie es perfecto, pero verán la iglesia de Cristo funcionando a pleno rendimiento. ¿Y qué aporta la iglesia de Jesucristo? Pues aporta, como he dicho, el libro de Mormón, en vez de decir yo, el Señor me ha nombrado y me ha llamado, pero tengo una prueba, el libro de Mormón es una prueba del llamamiento divino del profeta José Smith, porque es un libro de escritura sagrada. Y todas las revelaciones de Doctrina y Convenios es otro tomo de escritura sagrada. Y ahí encontramos revelaciones que nos acercan a conocer mejor a Dios, a Jesucristo y a su obra redentora y al plan de salvación para cada uno de nosotros. El plan de salvación que enseñamos es maravilloso. Nos dice de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde iremos después de esta vida. Nosotros, el verdadero Evangelio de Cristo enseña que somos seres preexistentes, que antes de venir a esta tierra, nuestro espíritu existía antes, que somos hijos de Dios, creados en mansiones celestiales antes de la fundación de este mundo. Y esto está en la Biblia.
La persistencia del ser humano lo podemos encontrar en el primer capítulo de Efesios y en el primer capítulo de Jeremías, donde se dice claramente que existíamos antes de nacer y que se nos preparó para venir a esta tierra y que estábamos antes de la fundación de este mundo en lugares celestiales. Lo dice Efesios 1, pueden verlo. El hombre existía y eso solo lo enseña la Iglesia de Jesucristo. La caída de Adán, que era parte del plan de Dios, no fue un error de Dios, no fue un fallo. Oye, que mira, Dios creó a Adán y Eva, se les rebelaron y se acabó todo. Estropearon el plan de Dios. No, Dios tenía previsto y sabía que era necesaria la caída y nos preparó un Redentor y un Salvador para levantarnos de la muerte y del pecado. Y nosotros, aunque heredamos las consecuencias de la caída y somos seres caídos, no es como dicen los protestantes, que la ira de Dios está sobre nosotros, somos basura, somos lo peor del mundo y no podemos ni levantar los ojos sin que Dios se enfade o se enoje con nosotros. No, no. Nosotros enseñamos la dignidad humana. Y aunque somos seres caídos, el Señor nos ha dicho que en nuestras debilidades se perfecciona su poder y que por medio de la expiación de Cristo podemos volver a su presencia. Eso dignifica al hombre, eso dignifica la obra de Dios. Y como hijos de Dios, como enseña, además, como hijos de Dios, que nos lo enseña en Hechos 7 o en Mateo 6 o en Hebreos 12, Hechos 17, linaje de Dios somos, Mateo 6, así oraréis, Padre nuestro, que estás en los cielos, o en Hebreos 12, donde dice que teníamos padres terrenales, ¿por qué no obedecer a nuestro Padre celestial? Literalmente nos dice que somos hijos de Dios y como hijos de Dios merecemos una dignidad. No somos basura que no podemos abrir los ojos sin pedirle a la misericordia de Dios. No, no. Dios nos ama, es nuestro Padre y aunque somos seres caídos, Él nos ama y tenemos la dignidad de poder llegar a ser algún día semejantes a Él. Todo por medio siempre de la expiación de Cristo. Cristo es nuestro único mediador, nuestro único redentor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único mediador y el único redentor. Y podemos obtener la salvación de la muerte y del pecado, consecuencia de la caída de Adán, mediante la expiación de Cristo y mediante nuestra fe en Cristo, nuestro arrepentimiento y bautizándonos y recibiendo todas las ordenanzas o sacramentos, que dirían los católicos, de salvación para, mediante la expiación de Cristo y mediante nuestro esfuerzo, poder heredar el reino de gloria que Él tenga preparado para nosotros. Porque esto de cielo e infierno, esto es un cuento de la Edad Media para asustar a las personas. ¿Saben lo que había conseguido? ¿Saben lo que había conseguido todo este cristianismo que hemos dicho antes que no es del Evangelio de Cristo? ¿Saben lo que habían conseguido? Pues lo que nos dice la página 257. La sociedad cristiana altomedieval vivía en su inmensa mayoría inmersa en la superstición más absoluta, ya que el cristianismo no había penetrado en las conciencias. Se venera a Dios porque se teme su venganza y se busca la intercesión de todo tipo de santos para aplacar su ira. La imagen del demonio y del infierno aparece constantemente en los sermones de los clérigos, en las pinturas de las iglesias, en las miniaturas de los códices y en las imprecaciones de los documentos para darles mayor fuerza y hacer que se cumpla lo estipulado o acordado en ellos. A fin de aplacar la ira divina se multiplican las donaciones a las iglesias, el culto a los santos y sus reliquias, y los viajes a los santuarios que guardan las reliquias más poderosas. Ese es otro evangelio de Cristo, el evangelio que se había desarrollado con tanta herejía, con tanto cambio, con tantas, como hemos visto, 17 prácticas religiosas cristianas y podrían ser mucho más, que no están en el Nuevo Testamento ni en los primeros siglos de la Iglesia. Es ahora con la restauración que encontramos un evangelio de amor, de esperanza, de ilusión. No existe cielo e infierno, existen grados de gloria, como enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Una es la gloria del sol, otra de la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Cada uno de nosotros podemos obtener. Por eso somos salvos por la gracia de Cristo sin hacer nada, pero luego nosotros, con convenios con el Señor y esforzándonos, podremos obtener un grado diferente de gloria. Por eso es necesaria la fe y las obras para que juntamente
nos ayuden a alcanzar eso. No que nos salven las obras, porque alguno dirá, este cree en las obras para salvación. No, la salvación es por gracia. Pero las obras, que son las que Cristo nos invita a hacer, si me amáis, guardad mis mandamientos, son las que nos ayudarán a merecer un grado de gloria diferente. Y ahí incluiría, pues, el bautismo por los muertos, por ejemplo, una práctica que está en el Nuevo Testamento y que nadie la hace, más que nosotros, porque fue restaurada. La encontramos en 1 Corintios capítulo 15, en 1 de Pedro capítulo 3 y en Juan 5. Podemos encontrar el bautismo por los muertos, la predicación del Evangelio a los muertos y que todos los muertos escucharán la voz del Señor. Por lo tanto, el Evangelio no solo es para esta tierra, sino después, porque hay muchas personas que han muerto sin el conocimiento de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Se van al infierno todas? No cuadra con un Dios justo y misericordioso. Luego en la Iglesia tenemos la verdadera autoridad apostólica. La autoridad que está en Mateo 10, que Cristo ordena a sus apóstoles, y en Mateo 16, que les da las llaves, la tenemos en la restauración del Evangelio. Y luego la sucesión apostólica, que la vemos en Hechos 1. Matías sustituye a Judas. Y en Hechos 14:14, Pablo y Bernabé son nombrados apóstoles. ¿Dónde está esa sucesión? En las iglesias cristianas. Saltan de apóstoles a obispos. ¿Dónde lo pone? ¿Dónde pone que un obispo sucede a un apóstol? ¿Dónde dice que un obispo recibe las llaves del apostolado? En ningún sitio. Por lo tanto, la sucesión terminó en el siglo I y era necesario que se restaurara. Y hoy en día, desde José y hasta ahora, hemos tenido, 17, 18 profetas y un montón de apóstoles, todos con las llaves y la autoridad del sacerdocio. ¿Dónde encontramos a Jesucristo como el único camino? Juan 14:16. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que hemos visto de oraciones a santos y vírgenes son una blasfemia para el Señor porque están rompiendo con este versículo de que nadie va al Padre sino por Él. Y si Cristo dice que vayamos al Padre por medio de Él, todo lo demás es falsear la doctrina de Cristo. Incluso el nombre de la iglesia. Vemos en el Nuevo Testamento la iglesia católica, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia luterana, no. Sin embargo, sí que vemos la iglesia de Jesucristo. Si leemos Mateo 16, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí tenemos el nombre de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Y en 1 Corintios 14:33 dice Pablo, y de las iglesias de todos los santos. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo, de los santos, es bíblica. Y como estamos en los últimos días, pues el Señor reveló esa coletilla, la iglesia de Jesucristo, de los santos, que somos los miembros, los cristianos, son llamados santos, de los últimos días, para diferenciarnos de los santos de la época de Cristo. El bautismo más el don del Espíritu Santo. Todos hablan del Espíritu Santo, pero ninguno recibe el Espíritu Santo por imposición de manos, como lo explica en Hechos 8:17. El bautismo en agua es una ordenanza y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo es otra ordenanza diferente. No es automático, pero eso nadie lo hace excepto la iglesia de Jesucristo. Por eso este es el evangelio verdadero. Lo otro es otro evangelio. O la familia eterna. El saber que vamos a poder estar con nuestra esposa, nuestros hijos por toda la eternidad. Porque se malinterpretan versículos, aquel que no tiene nada que ver con esto, de aquel que tuvo la mujer que tuvo 7 maridos y con ninguno se quedó. Y de ahí dicen, ya, vamos a ser todos ángeles. No. Precisamente en Efesios 3:15 dice que la familia de la tierra es semejanza de la familia de los cielos. Por lo tanto, si tenemos familia en la tierra, tendremos algún día una familia en los cielos. Efesios 3:15, tomen nota. Y luego, para finalizar, la revelación personal. Tenemos la promesa de Dios de que podemos recibir revelación personal. De que no solo por la razón podemos conocer estas cosas, por el estudio, sino también por revelación personal, como lo explica Pablo en la epístola a los Corintios, capítulo 2. 1 Corintios 2, ahí explica que él enseñó con poder y autoridad de Dios, porque se lo reveló Dios. Y todos y cada uno podemos recibir esa revelación, como dice también Santiago 1:5, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Porque muy oportunamente las iglesias cristianas dicen que Dios ya no habla, que ya está todo escrito, y le tapan la boca a Dios. Pero ¿quiénes sois vosotros para taparle la boca a Dios? ¿Quién os ha dicho que Dios ya no habla? ¿Quién ha dicho que Dios no responde oraciones? Ese es otro evangelio.
Por lo tanto, creo que con esto, con lo que he dicho de el verdadero evangelio y el otro evangelio que no tiene nada que ver con el verdadero evangelio de Cristo, creo que queda muy claro que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el verdadero evangelio de Cristo que encontramos en el Nuevo Testamento, exactamente igual que el Nuevo Testamento. Y de nuevo les invito a contactar con algún misionero para hablar de estos temas o visitar una iglesia, una capilla que llamamos nosotros, un centro de reuniones, cualquier domingo, especialmente el domingo primero de mes, que es el domingo de ayuno, en el cual las personas salen espontáneamente a compartir su testimonio de Cristo y de la restauración del Evangelio. Y se hace de forma ordenada, de forma espontánea, de forma libre completamente. Y pueden sentir el espíritu de la restauración, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que testifica que estas cosas son verdaderas. ¿Cuál es ese otro evangelio? Todas estas barbaridades que a través de los siglos se han pergeñado. El verdadero evangelio de Cristo es la restauración de todas las cosas, como ya lo dijo, creo que fue el apóstol Pablo, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. El evangelio ha sido restaurado, tenemos el plan de salvación, tenemos la autoridad del sacerdocio, tenemos profetas vivientes, tenemos revelación a la iglesia y revelación personal. Tenemos claramente definido el evangelio, tenemos un evangelio de amor, de oportunidades, de obra por los que han partido ya de este mundo, con la iglesia con el nombre correcto, con familias eternas, con el don del Espíritu, con la autoridad, con la comprensión de nuestro estado, de que somos seres preexistentes, que vivíamos antes de venir a este mundo, que venimos con un propósito y que tenemos promesas de vida eterna, hermosas y maravillosas en la presencia del Señor. Este es el verdadero evangelio. El otro evangelio es lo que muchos hablan y que están viviendo sin darse ni cuenta. Les invito a reflexionar, a pensar en ello y a venir a Cristo. Que Dios les bendiga.